La idea de poder compartir este espacio acá, para, igual como dice el vídeo, un poco compartir experiencias relacionadas a el ámbito netamente como la terapia, como también este otro rol, que va a ser el que recibe la terapia. El consultante, porque no todos aquí somos psicólogos, ¿no? Hay profes que son expertos en otro tipo de disciplina, pero que igual no han escuchado de psicología, de psicoterapia. Tienen que compartir esta experiencia y funcionar. Emilio sí les pasó el tema por el cual vamos a estar aquí debatiendo, ¿no? ¿Cuál es? ¿O no leyeron el correcto? Correcto. Psicología sin evidencia. Terapia o pseudociencia. Si hemos escuchado sobre el término pseudociencia, ¿qué es la pseudociencia? Yes. Una respuesta ciencia que no tiene a lo mejor datos verificados. Solo por tirarles el dato, por ejemplo, en el 2022 se hizo un estudio en España, donde se pudo consultar alrededor de 5.200 personas. A estas 5.200 personas lo que se intentaba poder identificar era qué tanto consumían este tipo de pseudociencias en el campo de la salud. No netamente, no en el campo de la salud. No sé si conocemos, al menos en el contexto latinoamericano, en el campo de la salud tenemos que cuando alguien está odiado, ¿qué le hace? Le pasan el juego, le matan en Uy o cualquier cosa, ¿no? Otro tipo de necesitan alternativas que pasan en el modo de utilizar. Obviamente ya tienen como que parte, pero es lo que intentaban ver qué tipo de soluciones dentro de estas características, ¿no? Algo que no es verificable, algo que le hace perder la persona, algo que hace que también pierda su dinero, algo que hace dar una solución mágica o una solución no empírica, ¿no? Lo que plantea. Entonces, en los resultados se puede evidenciar que tanto, por ejemplo, la población general está con mujeres adultas, de las cuales el 48 eran hombres y 51 eran mujeres, dentro del 20-40% total de la población acudía a estas intervenciones alternativas, denominadas pseudociencia. ¿Ya? ¿Y cuál creen que era el criterio que ellos decían? Cuando alguien le dice, por ejemplo, Leonel, fuiste y te sentías así decaída, mareada y vomitando, y te fuiste a que te pasaran el culo. Y alguien viene y te cuestiona, pero primero la verdad que tú te sirves. ¿Qué le respondes? Y ahora, sí. ¿Ya? Y que eso precisamente le sirve a usted. Correcto. Y esa fue la respuesta que dio la mayoría. A mí me sirve. Es lo que la mayoría de veces, mayormente escuchamos. A mí me sirve. Y realmente con decir a mí me sirve basta para que sea factible. Esa es la cuestión que vamos a hacer, ¿no? La psicología ha tenido como que un largo historial, ¿no? Desde empezar con un pensamiento filosófico y textoclásico relacionado directamente con la religión, la teología y tal, a luego basarse en lo empírico y dejar de lado la cuestión más profunda, ¿no? Pues también decían en los psicólogos dentro de ese debate entre lo empírico y entre lo relacionado con el alma, el espíritu, que ellos pensaban así, que decían que quien realmente quiere tratar al ser humano, mejorar al ser humano, de entender el alma del ser humano, no lo va a hacer netamente con tiene que ir más allá. Porque la necesidad de que la psicología esté constantemente contextualizada en un ámbito científico, se lo digo desde el inicio en la parte fisiológica, ¿no? Que solamente son versiones netamente del cuerpo, fundamentales, y que no hay algo más allá, que no es algo que se toca, no es algo que se puede ver. Por ejemplo, los conceptos para entrar, siente, etcétera, ¿no? Entonces, siempre estuvo ese debate. Entonces, vamos ahorita a hablar un poco sobre eso y pueden entender.
la realidad en función de lo que nosotros hayamos percibido, tanto como psicólogos, tanto como pacientes. Entonces vamos a poner dos roles acá. Un rol de un grupo va a ser para defender o ponerse en la postura de que la psicología solo debe de basarse en evidencia, porque es lo ético, porque es lo correcto y lo que debería ser. No hay cabida para otro tipo de terapia. Y el acá va a centrarse en los límites que a veces pone la evidencia en cuanto al tratamiento de alguna terapia, ¿no? Los límites que pone, ¿por qué sigue esta ciencia? ¿Por qué sigue vigente? ¿Por qué la gente la sigue ocupando? ¿Por qué sigue ocupando este tipo de terapia en las personas? Es lo que hayamos escuchado. Entonces, eso vamos como que a discutir dentro del campo de la psicología. Podemos valernos por ahí un minuto o algo de la inteligencia artificial si no traemos alguna información, después dar tiempo y para ver los resultados, ¿ya? Pero es trabajar en equipo. Ahora, vamos a trabajar en tiempo para no alargarnos de 10 minutos solamente la intervención. Yo le voy a decir que tienen 3 minutos para hablar. ¿Qué pasa si rompe la regla del tiempo? Tiene que sacar una pieza de este bien. Y en este bien, cuando usted saca una piececita, hay un número. Y ese número corresponde a una pregunta. No pregunta, tengo una pregunta por ahí incómoda. Muy incómoda. No creo que no. Y muy comprometedora. Entonces, y el que hace caer la torre, nos paga la media en ahorita. La merienda. No necesita la comida todo. Ay, leche. Pero una buena, por acá. Aunque sea virtual, Ya. Dice, voy a la idea. Yo lo voy a decir aquí, pero lo voy a contar. No sé, yo le voy a decir. Entonces, ok, considero que la ciencia tiene que estar basada en evidencia porque no se puede ir por la vida diciendo que es, ¿cómo decirlo? No se puede ir jugando con la moral y la ignorancia de las personas. Es decir, nosotros al tener un puesto de autoridad o un puesto de alguien que supone saber algo, es decir, una persona de ciencia, una persona de salud, las personas de por sí, aquellos que acuden hacia nosotros, vienen con una predisposición a creer todo lo que les vamos a decir, o en tal caso, vienen con una sugestión a cualquier tratamiento que les podamos aplicar. Es decir, bajo este principio de no hacer daño, no se nos puede involucrar a estos pacientes en algo que, aunque para mí sea de mi afición, no puede ser aplicado para todos, por lo cual se debe basar en métodos que han sido verificados y tienen resultados cuantitativos. Es decir, si ven a un paciente que sufre un estado de depresión, quizá pintar flores de Bach le pueda servir para quizá hablar de aquello que la queja, pero el proceso metodológico que se debe llevar a cabo en tal circunstancia debe ser algo más profesional. Sí. A ver, para defender a la ciencia, creería que debe ser verificable para poder ser que la gente no dude de lo que nosotros estamos haciendo. Cuando se trata de algo verificable, somos éticos. Cuando tratamos de dar algún tipo de resultado, no engañamos a la gente, no demostramos simplemente en base a palabras o el que me dijo tal persona o salió por aquí, sino que yo mismo pude experimentarlo y pude sacar a la luz. De hecho, cuando se existe una ciencia verificable, se da que es reproducible a nivel mundial, donde quiera que se trate, pero porque se tiene esa evidencia empírica, factible, de que los resultados se garantizaron, donde yo pude demostrar a través de la ciencia. Donde yo simplemente digo algo por decir, no tengo algo que compruebe lo que yo manifiesto, si no tiene hechos verídicos. No tiene algo que a mí me diga, sí, esto sucedió a través de la historia, a través de los libros que se demuestran, que fueron comprobables todas las historias, todas estas ciencias que fueron sacadas. Entonces, para mí, la ciencia tiene que ser verificada, tiene que ser verificada, tiene que ser empírica, tiene que ser comprobable.
mis compañeros argumentaron desde lo científico y desde lo lógico, si se quiere. Yo voy a ponerles desde la práctica. Atendí a una mujer de unos 36 años aproximadamente, que venía de hacer varias cosas previas. Sí, fue a un grupo, también hizo coaching durante 2 años y vino y me dijo, sabes que yo vengo de un proceso ya de trabajo. Y venía de estas otras alternativas de salud que tenemos que tener claro que no es salud y que cuando hablamos de psicología hablamos de salud mental. Bueno, en la primera sesión, yo que ya tengo experiencia por un lado y tengo el conocimiento científico, no lo digo yo, lo dijeron los que estudiaron el abuso sexual, los indicadores, las consecuencias y todo, yo la vi, hablé y como en mi cabeza tengo que tener 3 hipótesis a los 2 minutos de entrar en mi consultante, pucha, a mí me olía a abuso sexual. Venía de coaching, ¿verdad? Había gastado no sé cuánto dinero, no sé si más o menos que lo que lo cobraba yo. Cuando en la primera sesión empecé a intervenir y empecé a buscar y a ver qué hipótesis mías eran las verdaderas, las que afinaba con ellas, pues di con el abuso sexual. No tengo más, o sea, no hay más, es ciencia. Un grupo no puede pasar de nuevo o puede decirle, sí, sí, ánimo, ánimo, levántate, camina, fuerza, dale. Sí, yo tengo el conocimiento científico. Yo me preparé a trabajar y reintervenir en abuso sexual. Yo lo tengo el conocimiento. Entonces, empecé a trabajar con ella, hemos trabajado su historia de abuso, que además es un abuso recurrente de varios varones que estuvieron en su vida. Y ahora está en una relación de pareja con muchos límites. Esta era una mujer que en la primera cita tenía sexo, y eso le pesaba mucho. Eso le pesaba terriblemente. Cuando en una vez durante el proceso me dijo, ¿sabes qué? Estoy saliendo con un tipo, no tuve sexo. Para ella fue una maravilla. Obviamente podía parar, podía detener, su historia estaba siendo trabajada. Entonces, no hay discusión. Lo científico es lo que nos da base para poder trabajar y para poder acompañar. Lo otro puede ser válido desde las creencias, válido desde la cultura de la familia, del pueblo donde crecieron estas personas, pero, o sea, ya estamos en el siglo XXI, es indiscutible que tenemos que validar lo científico. Bueno, para comenzar, defender el lado de la pseudociencia, quiere decir, viéndolo desde, tal vez no desde la pseudociencia, sino tal vez de los métodos terapéuticos que tal vez no tengan esa, que se pueda comprobar tanto científicamente, ¿no? Yo considero que hay algunos que se pueden comprobar más que otros. Entonces, ya que me toca de este lado defender este tipo de terapia, se podría decir, hay que ver desde la parte, desde la subjetividad del ser humano, ¿no? También desde el contexto de cada uno. Entonces, porque viendo las terapias, tenemos que verlo algo, estudiando realmente desde dónde viene la psicología, las terapias, no podemos verlo solo desde el modelo biomédico. Entonces tenemos que verlo mucho más allá, ¿no? Desde el contexto biopsicosocial, considero yo. Entonces, todos los seres humanos tenemos que ver que vienen de una experiencia totalmente diferente. La percepción de lo que tienen de problema también es muy diferente. Entonces, desde esa manera, te podemos ayudar a la persona que llega, ¿no? Muchas personas llegan a consulta y si nosotros somos muy técnicos, nosotros somos muy, vamos a decir, bueno, voy a seguir este protocolo que se debe manejar en este caso, con un abuso sexual o en un caso de depresión, y nosotros somos muy técnicos, yo considero que la persona no regresa a un ente profesional desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque la persona en este momento lo que está buscando es una ayuda de una manera que empatice con esta persona, ¿no? Entonces, llegar a esta persona pudiera ser más efectivo que utilizar una técnica específicamente en ese momento.
Entonces, si yo utilizo técnicas que me digan estos procedimientos que utilizan aquí, este protocolo, en el momento que la persona necesita solo ser escuchada, necesita expresarse, y que de ahí yo puedo utilizar alguna cierta técnica como la cual se utiliza, eh, puedo ayudar mucho a esta persona, ¿sí? Entonces, eso considero desde este punto de vista, ¿no? Hay corrientes psicológicas como la corriente existencial, que parte mucho de esta parte filosófica y que hace ese análisis de una persona. Entonces, ahí cómo podemos comprobar mucho esta parte científica, pero que desde la introspección, desde el análisis que hace la persona, le podemos ayudar a ustedes. Yo defendería desde ese punto de vista que tanto esos protocolos que he establecido o las terapias que están limitadas como tal, debemos de tener en cuenta la subjetividad de la persona, el contexto donde viene. eh, Aparte de eso, bueno, el contexto lo que digo, cultural, familiar, si esto realmente para ellos es un problema o nosotros como psicólogos a veces también creamos problemas, ¿no? Ahorita se ve mucho en base a la parte científica, que podría decir de que etiquetamos a los pacientes. La persona viene y dice, nos da la sintomatología, y porque ahorita existe lo que es el DSM-5 o el 6E10, nosotros vemos los criterios diagnósticos y podemos decir, mira, este es un diagnóstico, llegamos a un diagnóstico y por lo tanto tienes que tener una terapia, y esta terapia te demora cierto tiempo, entonces ya lo vamos encasillando hacia allá el paciente. Entonces, por ese lado, considero yo que podemos verlo de una manera más general, optando por lograr seguir la terapia. ¿Esto todo? ¿Te pasó? Está en 3 minutos con 57 segundos. Pensé que ibas a decir. No, la serie se prepara. Dale. Yo esperé que No, claro, tenías que decir. te tocó para. Ya, ¿qué número te tocó? 11. Sí. A Esa regla no la tenía. ver, ya, vamos a ir así. Si alguien que amas te deja sin explicación, ¿lo buscas, la buscas o la debes? La dejo porque igual no dice nada. Depende. Es para mí la pregunta. A ver, yo la dejo porque si no me dice nada, igualmente ya es una forma de comunicación. Está diciendo que no quiere, entonces la dejo, ¿no? ¿Pero eso lo ves como psicólogo? Lo veo como personal. Porque... Pon la visita al Hola a todos. Bueno, refiriéndonos al tema que estábamos tratando, me voy a enfocar ya que el video es un poco más teórico y a la parte práctica. Si hablamos de la parte escéptica o subjetiva, recordemos que todos los seres humanos somos totalmente diferentes y las creencias pues más. Y me dicen, no, es que anda un psicólogo y ahí te curas. ¿Qué es lo primero que saben decir las personas? Exacto. Yo no estoy loco para el psicólogo, te saben de seguir raro. Entonces, es lo primero que nos van a contestar porque tuve un caso en mi familia. Fue hace puntual, mi hermana terminó con el enamorado y quiso matarse. Ya su primer hombre, su primer novio, su primer amigo. Y fue una situación un poco difícil porque solo estaba conmigo aquí en Ecuador. Entonces yo trabajo, estudio, la hermana, y no sabía qué hacer. Uno es profesional, pero uno se le olvida todo cuando es parte de la familia, el paciente, se podría decir. Traté un poco ahí de sacar lo que uno se aprende en la universidad o en la vida con los estudiantes, pero es más fácil hablar a un ajeno que a la familia misma, entonces fui donde un psicólogo. No voy a decir si ayudó o no ayudó, pero ahí viene la otra parte. Y si yo como persona, independientemente del caso de estudio que sea, no tengo ganas de mejorar o pasar la página, no va a ser suficiente. Primero, para cualquier cosa, sea ciencia, sea creencia, cada ser humano debe decidir proponérselo.
Y si hablamos de otros casos, por ejemplo, decimos los signos del zodiaco, no es que yo soy Aries, yo también soy Aries, yo también soy Aries, pero no nos parecemos. Entonces dicen, no, es que todos los arianos somos carácter fuerte, todos los arianos somos candela, pero no, hay personas más pacíficas. Entonces es como uno también se lo proponga. O si quiero este té de manzanilla y la pastilla de ibuprofeno, digo, no, el ibuprofeno no me sirve. No, yo no creo en las pastillas, me dan el hígado, pero me tomo el té de manzanilla que sí me sirve. Y por si acaso hay normal, gracias. Bueno, yo parto justamente de, somos una creación perfecta, pero no somos perfectos. El hecho de tener justamente una boca y dos oídos es porque estamos aquí con una misión de escuchar más. Y yo creo que el ser humano actualmente lo que necesita es ser escuchado, justamente lo que Emilia nos indicaba, nos mencionaba. Pues ser escuchado. Y muchas personas, he tenido experiencias con jóvenes en los cuales ellos simplemente con el hecho de escucharles y escucharles, como que se desahogaron, dijeron, ya, me siento bien. Y lo único que hago es, ven, ¿me permites un abrazo? Y dice, claro, le doy un abrazo y se va, dice, ahora sí estoy súper bien. Pero si yo empezaba con otros estudiantes y le dije, bien, y me cuenta el problema, y le digo, ¿sabes qué? No es que estés loco, porque eso es lo que todos dicen, no es que estés loco, pero habla de la psicóloga, del psicólogo, que te escuche, que te inspeccione, que te asesore, que ellos son profesionales. Dice, no, es que yo no quiero las llaves, solamente quiero contar. Pues me cuenta y luego repito, escuchamos y escuchamos, escuchamos. Los seres humanos estamos prácticamente, mejor que estamos en una era de la sensibilidad, podríamos decir, que la mínima cosa ahora les afecta, especialmente a la juventud, por eso dice que estamos en una juventud de cristal. Entonces, la mínima cosa ya se sintió mal, se sintió triste, se alegró, se puso más feliz, que me quedó viendo mal. No. Entonces, yo considero que y respetando todo lo que son los psicólogos, todos ustedes, lo que necesitamos ahora es ser escuchados. Ser escuchados porque los problemas o las necesidades cada día se van aumentando. Y no porque el mundo se cambió totalmente, no, el mundo sigue siendo el mismo. Los árboles siguen siendo árboles, los pájaros existen, o sea, las cosas siguen siendo las mismas, especialmente del planeta, digo yo. Pero lo que sí se ha cambiado muchas veces son los temperamentos, o el carácter de las personas, y como decía también acá el compañero, no puede ser el Aries, de los de Aries, pero todos somos totalmente diferentes como los deditos de la mano. Y ser estos deditos de la mano hay que tratarlos de diferente manera porque cada uno tiene una función especial. Gracias. Me pasé, ¿no? Me pasé. Vamos con Samario, te escuchamos. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, retomando un poco de lo que dijeron los compañeros, un punto muy importante que podría, ¿no? Como psicóloga, un tanto defender, bueno, en este caso el tema. em, Por ejemplo, podría poner un ejemplo, ¿no? Las personas no viven, digamos, solo de ciencia, ¿no? Podríamos decir que también las personas, muchos de nosotros vivimos en base a culturas distintas. Entonces, si yo me manejo también desde ese lado, digamos, con un paciente que estoy atendiendo, em, hay que mantener un margen también al respeto y a la cultura y sobre todo a las creencias que tiene un paciente. Bueno, hace mucho tiempo atrás me había venido un paciente que creía bastante el tema de las limpias, de los temas rituales. Inclusive hay pacientes que creen bastante esto en el tema de la astrología, etcétera. Entonces, sí es importante que nosotros, digamos, como pacientes, bueno, yo en mi caso trato de cuidar mucho la alianza terapéutica que yo tengo con mi paciente. Entonces, si nosotros a veces tal vez rompemos esta alianza y dejando de un lado lo que el paciente cree, em, estamos también nosotros invalidando también las creencias del paciente, ¿no? En este caso rompemos bastante la alianza terapéutica y puede ser incluso más dañina, digamos, la creencia que tiene el paciente, ¿no?
Entonces, eso por mi lado, ¿no? Entonces, también algo que me llamó la atención fue lo que había dicho el segundo compañero sobre, por ejemplo, el tema de los signos, algo así había escuchado más o menos, sí, de los signos, que de Aries, que de Escorpión, Tauro, etcétera, ¿no? Entonces, hay pacientes que se dejan llevar bastante por este hecho, ¿no? Entonces, como psicólogos, nosotros también trabajar bastante en el tema de de la identidad, del autoconcepto que tiene la persona sobre sí mismo. Entonces, algunas prácticas diría que funcionan como un lenguaje más simbólico, como para explorar más la psique en este caso, del paciente. Entonces, eso por mi lado. De verdad, doctor. No, ya. Muy bien. Déjeme ver. Yo recuerdo escuchar como que esta primera parte inicial, de todo las dos posturas, y es que sí, no, pareciera ser que a algunas personas les es factible o les brinda una solución o satisfacción recibir algunas terapias alternativas, como a lo mejor no, porque aquí viene la cuestión, ¿no? Que realmente le servirá o no le esté haciendo perder el tiempo a esta persona, o realmente va a encontrar de manera significativa la respuesta, pero en base a los datos, pero a veces también la ciencia, la psicología basada en evidencia me puede tener limitantes, me puede cerrar a lo mejor el círculo en lo que yo me puedo expandir y investigar, ¿no? Por creer que siempre tiene que tener una sola postura ligada a lo mágico o ligado a lo de las personales. Entonces, da para pensar y para poder seguir como analizando. Lo que vamos a hacer ahora es que hay un grupo, vamos a desarrollar una postura colectiva, ¿ya? Van a tener 10 minutos para hacer 5 minutos para poder llegar a la conclusión y elegir a un representante y otros 5 minutos para explicar esa postura de manera colectiva. ¿Cuáles son las cosas o las variables que deben tomar en cuenta? Punto 1, evidencia. ¿Qué requiere que una terapia sea validada científicamente? 2, ¿es ético aplicar terapias sin evidencia? 3, si son pseudociencias, ¿por qué siguen siendo utilizadas? Impacto. ¿Importaría más la evidencia o la percepción de mejora del paciente? Tengan en cuenta esas variables para dar su criterio. Entonces, tienen desde ahora 10 minutos para compartir ahí colectivamente y yo les indico cuando se acabe el tiempo. Pero buen tiempo, pero para hacerlo más divertidos, y lo que venimos acá fue a pelear, no va a estar la minita. No, es decir, uno de un caso. El caso tiene dos alternativas, ¿no? Y en función de lo que ustedes hablaron ahora, lo pueden ir intentando. No se presten atención al caso. Se llama Luis, entre la evidencia y la experiencia. Luis tiene 35 años. Es docente multiproyectado. Es docente universitario y ha sido diagnosticado con trastorno depresivo mayor. Trabaja con estos síntomas: ánimo bajo persistente, fatiga, pérdida de interés en actividades y pensamientos de inutilidad. Inicia el tratamiento con un psicólogo que utiliza terapia cognitivo-conductual y es derivado también a un psiquiatra, donde le prescriben sertralina durante 3 meses. Luis mejora parcialmente, pero siente que el proceso es lento y muy estructurado. Se queja de efectos secundarios leves del medicamento, somnolencia, disminución del deseo sexual. Percibe la terapia como fría, poco conectada con su dimensión emocional y espiritual. Rápidamente, su familia les recomienda acudir a un terapeuta alternativo reconocida en su comunidad, que trabaja esta terapia llamada biodescodificación emocional, ¿no? Que lo que trabaja principalmente son estos asuntos no resueltos en el pasado y que nos están emocionalmente en el presente. No es mi depresión, la depresión quiere dar, porque el tipo que trabajamos puede tratar. Le plantea que su depresión tiene origen en conflictos emocionales no resueltos del pasado. Ofrece sesiones intensas donde Luis se siente una fuerte catarsis emocional. No rechaza la medicina, pero sugiere no es necesaria si se sana desde el origen. Después de algunas sesiones alternativas, Luis reporta sentirse más aliviado emocionalmente y con mayor esperanza. Sin embargo, abandona progresivamente la terapia psicológica y reduce la medicación por decisión propia. Su funcionalidad mejora en algunos días, pero presenta recaídas importantes en otros.
El psicólogo clínico advierte sobre el riesgo de abandonar un tratamiento basado en evidencia. El terapeuta alternativa sostiene que Luis está en proceso de sanación profunda y que los altibajos son normales. Luis ahora enfrenta una decisión compleja. Continuar con el tratamiento basado en evidencia, aunque lo siente incompleto. Apuntar por la terapia alternativa que le genera mayor beneficio emocional o intentar combinar ambos enfoques con posibles tensiones. Ahora sí, teniendo en cuenta eso, defienda su postura y quiera hablar primero. Claro. Ok, primero hablaremos sobre la información que reclutamos en Curso 4. Respondiendo a la primera pregunta, es necesario que haya ese método científico debido a que ¿cómo decirlo? El principio del método científico es que se pueda replicar, es decir, un mismo proceso tenga los mismos resultados independientemente del objeto que se esté replicando, en este caso sería una sesión. Claro, es necesario quizá visualizar cierto modo la subjetividad, pero por defender esta postura mencionaré que aquí eso no lo vamos a tomar en cuenta. Solamente es necesario que haya el mismo resultado, basándose en el mismo proceso. Es decir, si en esas 12 sesiones el paciente que vino con un diagnóstico de depresión mayor eh, bajó sus niveles de depresión, en el mejor de los casos se encuentra ya curado, entre comillas, entonces se lo puede replicar en otro paciente con un diagnóstico semejante y esperar el mismo resultado. Y ver, en tal caso, qué es lo que quizás hizo una cosa mínimamente diferente para poder replicarlo exactamente como fue en una primera instancia. Puntos que se pueda replicar. Debe ser objetivo y lo más importante que debe ser refutable. Algo que tiene las pseudociencias es que no pueden ser refutables. Es decir, si pongo de ejemplo psicoanálisis, ¿cómo refuto el inconsciente? Es algo difícil. Si hablamos de biodecodificación o vidas pasadas, ¿cómo refuto la energía? ¿Cómo refuto la ascendencia o descendencia? ¿Cómo se puede refutar? Son cosas muy difíciles. Pero ese no es mi tema. Continuaré en la siguiente pregunta. Sobre si es ético aplicar, no. ¿Por qué no es ético? Porque va en contra del principio de beneficencia desde la teoría bioética. Es decir, yo ya sé que estoy haciendo mal, sé que lo que estoy haciendo no tiene un proceso, y por ende, como no hay ese proceso, no va a haber esos resultados esperados. Por lo cual, lo que estoy haciendo es un posible daño a ese paciente que está confiando en mí. La siguiente pregunta, ¿por qué las neurociencias aún se manejan bastante? Principalmente hablamos de las costumbres y más importante el pensamiento mágico. Es decir, las personas lo que buscan es una solución sencilla y rápida para cualquier malestar que se sienta, en las cuales las respuestas más sencillas son aquellas que acarician su ego. Por ejemplo, si me dio un mal de ojos porque hay que tener envidia, si te duele, no sé, el estómago es porque comiste algo malo y quizás no se deba a que no se estés desarrollando una úlcera, no, es porque comiste ese día algo malo. Entonces, luego todas esas respuestas fáciles y sencillas que bueno, no pueden acariciar cierta forma de ego. El último ejemplo es un poco mucho más médico que psicológico. Por último, la última pregunta, si es más importante la evidencia, una terapia basada en evidencia, en los resultados, pues claro, es una pregunta un poco filosófica, pero lo resolveremos en que es más importante la evidencia, porque si la evidencia está mal, los resultados son falsos directamente. Nos basamos en el principio de estadística, donde pues si los tomas de resultados son equivocados, no es necesario ver el resultado. Resultados, no es el. Gracias. Bueno, dependiendo de nuestra postura desde las terapias que no tienen esa evidencia sólida científica como tal, pero ¿qué podemos decir? Porque si no iba a tomar tiempo.
Ya, decía que bueno, que define utilizar estas terapias en base a la parte científica, ¿no? Lo que decía Sebastián sobre que tienen que ser replicables, ¿no? Desde la parte objetiva, pero yo creo que ahí viene la parte difícil, porque cada persona es un mundo totalmente diferente. En la psicología nos encontramos que cuando hacemos las evaluaciones psicológicas, ahí nos encontramos que, pues bueno, en ese momento te puede dar ese resultado, una evaluación, pero si después el consultante sale inmediatamente de tu consulta y le sucede algo que le hace enojar o que detona de alguna manera su carácter, puede tomar alguna mala decisión y tú pudiste haber dado un certificado de salud mental en ese momento, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? De que cada persona es un mundo totalmente diferente. Eh, nos decía sobre por qué las personas siguen utilizando estos métodos terapéuticos. Las personas no, la mayoría de personas yo considero que llegan a la consulta psicológica sin saber realmente qué es la terapia psicológica, la ciencia que hay detrás de la psicología. Lo que ellos esperan es que alguien les ayude, ¿no? De alguna manera. Entonces, si tú en ese momento te pones muy técnico, la persona lo que más necesita en ese momento es alguien que ayude, que le entiende, que empatice con esa persona. Entonces, por ahí podemos ver que la evidencia científica que puede estar plasmada en una terapia, pero en ese momento no es lo que necesita la persona. Entonces, por ahí podemos defender si es ético o no es ético. Nosotros planteamos aquí en el grupo que sí es ético utilizar, aunque no exista una evidencia científica como tal, porque lo importante es ayudar a la persona, ¿no? En una película dice, no sé si se han visto, Mi nombre es Khan, dice solo hay dos tipos de personas, ¿no? Las buenas y las malas. Entonces, si nosotros lo hacemos con esa forma de tratar de ayudar a una persona, podemos hacer mucho por alguien, ¿no? Y las personas también van con esa esperanza y con esa fe, sobre todo, que nosotros podemos ayudar. Entonces, ¿y por qué siguen utilizándose bastante todavía? Es porque sí hay efectividad, o sea, sí les ayuda a las personas. De alguna manera ellos sienten esto de aquí. Como estábamos conversando aquí en grupo, eh, sobre todo planteamos el tema de la fe. Las personas van con mucha fe hacia un tratamiento y pues les ayuda. También yo creo que se ha estudiado bastante lo que es el efecto placebo, aunque no hay algo tan científico, pero igualmente las personas se lo creen y de esa manera le podemos ayudar. Ya, el grupo quiere preguntar cosas a los del grupo. Si nosotros estamos, bueno, con fines educativos, si nosotros basamos nuestra ciencia positivista desde el campo del positivismo, ¿desde dónde calificarían su ciencia? Pues nosotros definiríamos con base a la creencia y la fe. Ese sería el punto de vista Yo creo que también vamos desde la parte de la experiencia, ¿no? De cada persona que que se va transmitiendo de generación en generación, esas costumbres y sobre todo estas creencias que se van plasmando. Y podemos decir desde la parte de las creencias y las experiencias que cada persona vive. Igual no nos desviemos de la historia central, si se acuerdan cuál era. Sí, ya. ¿Ya? ¿Qué consideran le haría más sentido a esta persona? ¿No? Entendemos que igual así que es muy complejo y no la hemos descubierto en su totalidad. No podemos definir que una persona se siente triste por un desbalance neuroquímico únicamente, sino que depende de infinidad de variables, ¿no? Que, como ustedes mencionaron, es muy individual, que es mucho la subjetividad de cada uno, cómo se siente, cómo se expresa, el acontecimiento que sucede. Entonces,
Claro, de ahí viene la complejidad de poder entender el ser humano y no entenderlo desde una sola perspectiva, desde una sola esfera. Entonces, eso, ¿qué opinas de acuerdo a esto que acabo de decir yo y a lo que ustedes han dicho en relación al caso? ¿Quién quiere hablar? ¿Qué creen que le haga más sentir? Recuerden que por una parte estaba la terapia cognitiva conductual y la medicina, pero lo que tiene que era lenta, era agotador. Pero al otro lado estaba la cuestión de que le hacía sentir sin emociones, sentirse conectado, pero a lo mejor lo dejaba a los meses y recaía nuevamente. ¿Qué será? ¿Qué le serviría? ¿Qué deberíamos atender? Estaba la otra, la última alternativa, no sé si se acuerdan. Ya. Ajá. Pero acá está la última alternativa. Sigo, que siga la terapia cognitiva conductual, que siga la biodecodificación o la última cuál era. Combinar, será prudente combinar. O sea, la tercera es que combinar, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Quién quiere hablar? Bueno, me parece que en ese punto sí sería la combinación, porque sí es bueno también la ciencia para saber llegar al punto específico del apoyo que se le siente mediante, qué sé yo, medicación u otro detalle, pero un poco más acá, como hablamos nosotros en nuestra defensa, también el apoyo moral y emocional de la familia, ¿sí? De hacerle valer y ver que es importante y que puede salir adelante. Pero así mismo, digo, va de la mano de la ciencia, la medicina, el tratamiento que el especialista indique. O sea, de verdad yo creo que lo primero es cambiar de escuela. Yo lo remitiría a otra escuela. Si mi cognitivo conductual que yo hago no funciona, pues que pruebe con psicoanálisis, o que pruebe con terapia sistémica, o que pruebe con Gestalt, o que pruebe con cualquier otra escuela que de pronto le hace más sentido a esta persona. No descartaría yo esto de que podría ser un dolor heredado. Quizá no desde la biodescodificación con esto de fechas y cosas, sí ay, mi cerebro, esperen, desde la epigenética, ¿ya? Desde la epigenética. No manejo yo epigenética o no miro esto, no miro transgeneracional porque soy cognitivo conductual. Pues me gusta un terapeuta formado, un psicólogo, clínico como escuela en esto. De tal manera que le satisfaga también eso. Yo lo requerí. Bueno, te planteaba sobre la biodecodificación, ¿no? Y te decía que el paciente se siente bastante conectado y que yo creo que sí, en el modelo que tenemos que tener nosotros, de esta manera nosotros podríamos ayudarle al paciente, ¿no? Porque es importante esa relación terapéutica, ¿no? El encajar, el llegar a ese paciente. Entonces, el ser esa persona que que el paciente sí te escucha, ¿no? Si el paciente siente que eso no va con él, entonces no podrías avanzar con él. Pero yo creo que en algún momento sí, siguiendo este modelo terapéutico, se va a encontrar con alguna limitante. Entonces, por eso sí sería bueno llegar a un momento como tal y combinarlo con la parte tal vez médica, y también desde otro modelo ya que más científico. Claro, se habla de combinar. No sé si, creo que hemos escuchado todo este tiempo de que el ser humano es un ser biopsicosocial. Eso, bueno, entonces está la cuestión de que lo vemos en esta perspectiva solo biológico, social y psicológico, pero nace una nueva apartado, el espiritual. Pero el psicólogo contemporáneo está realmente abordando esta perspectiva del ser humano, está muy lejos de eso, ¿no? Creo que eso dependerá de la formación que tuvo el psicólogo, ya que si podemos hablar de herramientas terapéuticas, la espiritualidad es una gran herramienta terapéutica. De hecho, es una de las más poderosas. Pues si esta persona es bastante creyente en Dios o en lo que esta persona considera Dios, si uno por más científico o cientificista, que es distinto, le diga, pues, se está apoyando en algo que no existe, realmente le estoy haciendo un bien. Pues no, realmente le estoy quitando el único apoyo que le sostenía a esa persona a continuar su vida normal y tranquila, ya que es mucho más sostenible que un sujeto diga, estoy seguro que mañana será un mejor día porque Dios tiene algo preparado para mí, a que diga, pues si no existe Dios, ¿para qué hago algo ahora?
Es necesario, considero, más que nada poner en duda la formación de los psicólogos actuales. Si lo vemos desde las herramientas terapéuticas, como mencioné, es muy positivo rescatar cualquier pequeña cosita que tenga o traiga el sujeto al consulta, pues a partir de eso se puede construir algo que lo sostenga de una forma un poco más grande. Es que si no vemos lo espiritual, no miramos al ser humano en su totalidad. O sea, definitivamente y no hablamos de creencia o de fe religiosa, sino de esto trascendente. El ser humano trasciende, como quiera que sea, incluso biológicamente. Para mí, la vida eterna existe, por el simple hecho de que tú ves como puedes, empiezas usando, si sirve de alimento para plantas, o sea, tu vida es eterna. Entonces, si lo ves desde incluso lo biológico, puedes mirar la trascendencia. Y creo que eso es inevitable y es una locura negable. Más, o sea, desde la formación nuestra, que respetamos tanto al individuo, absolutamente, ¿no? El del abordaje es tan respetuoso que si es testigo de Jehová, pues tienes que respetar esa fe y mirar cómo esa fe es un recurso para este ser humano, o si es cristiano o lo que sea, pues. Ya, entonces creo que olvidarnos del espiritual en este momento es un poco desanimado. Claro, y nosotros como profesores justamente de la carrera que formará psicólogos clínicos, es como una tarea full, ¿cómo decirlo? No complicada, pero una responsabilidad tenemos que nosotros de formar a los psicólogos en función de teoría, técnica y tal. Y dentro de nuestro deber, más allá de decirle, esta es la única forma en la que se debe de resolver un problema, es, desde mi perspectiva, proponer la investigación, ¿no? Proponer esas perspectivas que hay referente a los problemas de la psique y que lo comprueben por ellos mismos, ¿no? La universidad propone la cuestión investigativa. Y si yo quiero dar valor científico a la recodificación emocional en base a una investigación, pues lo hago y lo verifico y lo certifico como una psicoterapia o práctica psicológica con una base científica porque sí están datos, ¿no? Si la mente límite de esa parte. Eh, y siempre está la cuestión de, no sé, de cerrar. Creo que nos hemos encontrado en un momento con un psicólogo que es muy cerrado, que la única manera en la que se resuelve un problema es con terapia cognitiva conductual y no hay otra alternativa para resolver un problema. Todavía el psicoanálisis, terapia sistémica, tal. Entonces, cuando uno atiende a un paciente de esa perspectiva, ¿bajo qué lo está atendiendo? ¿Bajo la necesidad del paciente o mi propio interés? Mi propio interés. Eso decía Jung, ¿no? Que precisamente lo que debemos nosotros prevalecer al atender a un paciente es su necesidad, más allá del interés de la terapia. Si la necesidad de él va alineada a ese tipo de terapia, si yo la sé y éticamente la puedo desarrollar, la aplico. Si no, como decía la de Lili, pero ahí también viene la cuestión ética, ¿no? Que es la solución y vemos que no es la solución, pero ya empíricamente estaba la respuesta de que así se las cosas y termina en no un buen resultado porque no es la personalidad adecuada para esa terapia y o sea, entonces también va de la mano en la responsabilidad del paciente. Si me preguntan a mí en cuál de las dos estaría que brincar. Bueno, Por ejemplo, no, o sea, yo no señalo. ¿Ah? No, pero ya para ir cerrando, ¿no? Y obviamente este señalamiento, ¿no? Por ejemplo, en práctica clínica está más basada en captación, ¿no? Entonces siempre hablan de sueño, ¿no? Del inconsciente colectivo, del inconsciente personal, arquetipos, y eso como que nada que ver, pero obviamente trato siempre de buscar un sentido que tenga evidencia, de alguna manera. En el psicoanálisis siempre ha estado señalado, ¿no? Por toda la cuestión. Pero todo tiene un sentido en función de ciencia. Entonces, no sé si alguien más quiera dar alguna reflexión final de este debate que han aparecido y que se lleva. No, no, bueno, pues cada uno. Sí. ¿Qué es lo que se lleva y cuál es la reflexión que se lleva y toda la cuestión?
Genial, esto chévere debate, los debates me animan, me despiertan bastante. Con respecto al tema que se propuso para el debate, actualmente es hay una pequeña línea muy delgada. He leído incluso de algunos autores de tercera ola, perdón, de cuarta ola, hablando de las terapias contextuales, de que ya no se puede hablar realmente de algo objetivo dentro de la psicología. Lo cual pues, me llamó la atención y hablan también de lo que se llama conducta verbal, que es como wow. Son cosas que en el psicoanálisis pues, también ya se habían explotar. Así que hablando de si la ciencia positivista, la ciencia hermenéutica, de que cuál es mejor, cuál es peor, considero que es más importante la formación teórica que ha tenido ese psicólogo que le va a tratar. Y en esa formación va incluida la ética. Es decir, si ha tocado pacientes que desde cognitivo conductual y que no les funcionó y quieren intentarlo, pues en buena hora. Solamente les presento una forma diferente de ser escuchados y de devolver ciertas palabras que ellos mencionan. Si en cambio me ha tocado de pacientes que no vienen desde cognición conductual, sino desde el propio psicoanálisis y que intentar con otros psicoanalistas, es bastante interesante porque hay una apuesta por ese modelo, pero no por el terapeuta que le estaba dando. Y eso lo puedo anular por la formación que vamos a dar a los estudiantes. Cada uno de nosotros tiene un yo, un ser, una identificación, una personalidad. Ahí ya metí 4 modelos terapéuticos de lo que es, entre comillas, yo. Es decir, tanto, ¿cómo decirlo? Educar y a dar terapia, si lo pongo así, es un tanto perverso hasta cierto momento. Porque uno tiene mucho poder frente al estudiante o frente al paciente. Como lo mencioné, uno le puede decir al paciente, incluso en tono ni siquiera real, o sea, de hecho ni siquiera se lo dice. Por ejemplo, solamente se pone en duda la relación que ha tenido la paciente con su pareja y termina diciendo, usted me dijo que me termine. Cuando uno solo le dijo, ¿y cómo así se llevó mal? ¿Qué pasó? Es muy interesante eso. Por eso menciono que el gran poder que realmente uno puede llegar a tener. Y en la educación es mucho más poderoso esa perversión que uno puede llegar a sentir frente a los estudiantes. Porque ellos confían en que uno sabe, así directo. A menos que haya uno o dos así escépticos, pues como que no, a ese no le creen. Que bienvenido sea, qué bueno que lo creen, que investiguen también por su parte. Con eso voy a que si uno va a formar a los futuros profesionales, es necesario dejar a un lado el yo para dejarlo en lo más posible. Es decir, no decir no porque yo sigo esta corriente teórica, es la mejor, el resto no le hagan caso. No, ahí se está pervirtiendo una suerte de investigación futura que pudo haber hecho esta persona. Se está corrompiendo, digamos, los hechos. Yo les agradezco que me hayas invitado. ¿Qué me llevo? Lo hermoso y lo delicioso de escuchar y de ser escuchado en temas que pues recién se están abriendo en el medio, ¿ya? Lo nutritivo de mirar a los otros. Esto es lo mismo. Ya, les agradezco un montón y les quiero advertir una cosa. No reconozco a la gente y no me acuerdo de los nombres. Es en serio, desde que tenía 15 años. Entonces, de verdad, si de verdad acá y me ven cara que yo no fui, es que de verdad no sé quiénes son. Entonces, ayúdenme, explíquenme o díganme alguna cosa o discúlpenme simplemente, ¿ya? Es absolutamente cierto, no les miento. Ya, gracias y me voy, adiós. Para mi parte, agradecer a todos por haber asistido a este debate. Yo creo que es siempre edificante para cada uno de nosotros porque aprendemos. Uno de los objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje es aprender a aprender. Y creo que ha sido muy bonito este intercambio de ideas y opiniones y conocernos más que todo. Y bienvenidos aquí a la familia UNE. Muchísimas gracias. Ya. No,
Bueno, yo quiero ser corto, ¿no? Y, saben, yo no soy psicólogo, pero este tipo de debates me enseñan mucho sobre la responsabilidad que uno tiene con el estudiante, porque se está formando personas para trabajar con personas. Y, y entiendo que cada persona es un mundo, una película diferente. Y a veces te he dado clases y lo toman algunos a la ligera, ¿no? Para plantear la responsabilidad para entender al estudiante. Pero así este tipo de debates a mí me enseña a tratar de irme por el lado más humano, ¿no? En el sentido de saber y tratar de entender, pero también de explicar cómo son las situaciones del cuerpo, porque no es así, no igual para nosotros trabajar como tengo 40 estudiantes, es completamente difícil, no me vuelve, ¿no? También cosa, etcétera, pero creo que algo que dicen es que hay que estar siempre es de todo. Creo que nosotros, como profesores, como profesionales, como psicólogos, siempre será la ética que va a permanecer para encontrar con personas que son para mí esto siempre es beneficio para mí, autorizar esto, pero ciertas teorías que no las entiendo, pero me gustaría investigar y usar necesitar ciertas cosas, ¿no? No puedo decir, bueno, que son difíciles, de materias, pero poco a poco ir a un seguimiento. No sé muy bien de psicología, que me parece súper interesante, que descubriendo ciertas falencias que los tenemos, de cómo funcionan ciertas situaciones del sistema hormonal, porque una persona tiene que generar cambios. Y es súper interesante. Gracias. Y para poder ser parte de este debates, uno aprende muchísimo. A ver, lo que me llevo yo de este debate, pues realmente sí muy, eh, aprendo muchísimo a escuchar a cada uno de ustedes. Y yo creo que eso es el objetivo, ¿no? De que cada uno comparta su punto de vista y sobre todo, ¿no? La dinámica que se llevó el debate, por todo entender este punto de vista, ¿no? La parte de terapia y de evidencia científica. Y, y eso, ¿no? También algo que estaba leyendo para venir al debate es la importancia de lo que ya lo dije anteriormente, esa relación que tenemos con los pacientes. Y eso creo que tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir aprendiendo cada vez que van saliendo nuevas técnicas, nuevos procedimientos y, y en ese constante aprendizaje, pues yo creo que es bueno que sigamos haciendo este tipo de debates para compartir, ¿no? Para compartir esa información que cada uno de ustedes nos puede brindar, porque la información yo creo que tiene que ser así, saber compartir. Bueno, pues agradecer la invitación al debate y como el compañero, pues qué gratificante poder aprender, aprender de la facultad, aprender de la carrera, aprender de la materia, independientemente, pues la asignatura que impartimos o hemos impartido, nos ha tocado a veces ser de psicólogo. Me recuerdo una anécdota que una vez, pues usted me dijo, pues que me divorcie y yo me separé, a mí no me eché la culpa de ese error, porque se les aconseja que con alguien que les va a dar de trabajo con adultos, también ya 8 años con adultos. Se ven muchos casos muy parecidos al que menciona el compañero en el debate, y se les aconseja, nos ha tocado hacer veces de psicólogo, dejar a un lado la clase, insertar unos 10 20 minutos de, digamos, entre comillas, terapia social a ellos, y escuchar después que ellos van prosperando, superándose, haber pasado ese escalón que estaba ahí estancado y poder aprender de los expertos en la asignatura es gratificante y pues cuando me dicen, pues muchas gracias por la invitación, me encantaría participar. Vaya para Hola, Samari. Sí, sí, ahí te escuchamos para el cierre. Sí, chicos, también les agradezco mucho por la invitación, por este debate.
retomo algunas palabras que es muy enriquecedor compartir la experiencia de cada uno, lo que hemos contado, los casos inclusive. Entonces, eso chicos, muchas gracias. Bien. Entonces, ya con eso terminamos la actividad de hoy. Yo igual me llevo con que, no sé, entonces como que compartamos, no solamente sea venir a la clase y no nos vemos nunca, sino que estar haciendo cosas. Sea aquí, académico, sea afuera, cuando nadie que no comer, no solamente sea profesores de lo bello. Entonces, eso, llevo como que todo chido, no sé. Pero eso, muchísimas gracias por venir y no sé la última de carrera. Yo, igual, la carrera, sino pues, experiencia, experiencia. Eso, entonces ahí no sé quién vea la reproducción del video, creo que Mario y el doctor Santos nos decide, pero pues, no sé. Bye chicos.